Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Un informe histórico de la ONU revela el impactante estado de la vida silvestre. Las especies migratorias del mundo están en declive y en riesgo de extinción mundial, y esto sigue aumentando. La situación que muestra el informe es la de un panorama en la que la extinción de las especies migratorias se vuelve una amenaza mucho más eminente, y por ello la importancia de los parques zoológicos como promotores de acciones de preservación de la biodiversidad. Para ello tenemos al director de la Fundación Loro Parque, doctor Javier Almunia. Buenos días. Doctor. Sí, hola. Sí, buenos días, ahora le escucho. ¿Qué tal? Buenos días, Miguel Ángel. Bueno, informe importante de la ONU, ¿no? Pues sí, como siempre advirtiendo de los problemas del medio ambiente, en este caso la Convención de Especies Migratorias, pues poniendo de relevancia que los animales que realizan migraciones y se desplazan de un lugar a otro tienen problemas adicionales, porque en muchas ocasiones, el ejemplo más claro suelen ser siempre las aves. Tenemos una extraordinaria protección legal de muchas aves en Europa, en muchísimos países europeos, pero las aves migratorias todos los años van a sus lugares de invernada hacia el norte, incluso hacia el sur del continente africano, donde hay muchos lugares donde no existe esa protección. Yeah. Y eso es uno de los aspectos que siempre se tiene en cuenta, y en los que esta oficina de la ONU, que es la Convención de Especies Migratorias, trata de armonizar ese tipo de protección. Y es obvio que muchos animales pues encuentran circunstancias diferentes, lugares cuando se mueven durante una migración en el mar, por ejemplo, pues lugares donde hay un mayor impacto pesquero, se utilizan artes de diferente tipo, algunas que son más perjudiciales que otras, o simplemente hay lugares en los que se ha sobrepescado tanto las presas que los mamíferos marinos, en este caso, pues no encuentran suficiente alimento para poder sobrevivir. Bueno, del 12 al 15, el Loro Parque Fundación será el anfitrión de la conferencia anual de la Asociación Europea de Mamíferos Acuáticos. ¿Será abordado este tema en esa conferencia? Sí, es una conferencia muy amplia en la que, bueno, sobre todo vamos a poner en común las últimas investigaciones que se han llevado a cabo gracias a zoológicos y acuarios que mantienen en sus instalaciones mamíferos marinos, y eso pues permite obtener una información muy interesante que en muchos casos ayuda a mantener estas especies. Por ejemplo, uno de los temas que se va a tratar es el de las orcas del estrecho de Gibraltar, que últimamente se han hecho famosas por haber interaccionado con algunos barcos, incluso hundido algún velero en una cosa que parecen más juegos o actividades de exploración que ataques. Pero bueno, han aparecido en todos los medios de comunicación, y ahí tenemos una de las ponencias clave que se llevará a cabo en este congreso es de uno de nuestros colaboradores, Renaud Stefanis, que trabaja desde hace casi 20 años en el estrecho de Gibraltar y es uno de los mayores expertos en estas orcas, y también en los problemas que tienen cuando migran, cuando se acaba el atún rojo en la zona del estrecho, y como no hay más alimento, no tienen más remedio, son forzadas a desplazarse. En este caso, uno de estos grupos se mueve hasta el norte de Galicia, llegando incluso al sur de Francia, al sur de la Bretaña francesa, en búsqueda de comida. Así que es uno de estos cetáceos migratorios de los que vamos a hablar en el Congreso. Uh-huh. En estos momentos, ¿en qué situación están las orcas? A nivel global no tienen problemas de conservación. Están en una categoría que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza llama data deficient, insuficientes datos, y esto es porque todavía hay un debate sobre si las orcas son una sola especie o dentro de ella hay dos especies o incluso alguna subespecie. Y como hasta que no se aclare esta situación taxonómica, no se sabe si alguna de estas futuras especies tendrán
muy escaso de ejemplares y podrían tener problemas de conservación. Por eso se coloca en esta categoría un poco de preocupación hasta que se conozca mucho mejor la situación de los animales. Lo que sí que es cierto es que en algunos casos, algunas poblaciones sí que presentan problemas muestran declives en el número de animales. Una de ellas es el estrecho de Gibraltar, que lleva mucho tiempo perdiendo ejemplares, especialmente en la época en la que hubo una enorme sobrepesca del atún rojo. Afortunadamente se están recuperando los stocks de atún rojo y esta población parece también que está volviendo a una senda mucho más estable, pero hace unos pocos días el gobierno de Estados Unidos declaraba el grupo de orcas que hay alrededor de Vancouver, de la isla de Vancouver, como como una especie críticamente amenazada dentro de su territorio. Es decir, que hay en algunos lugares del mundo poblaciones que están pasando por un momento complicado, a pesar de que a nivel global se calcula que hay unas 50.000 orcas en todo el planeta. ¿Y cuáles son sus movimientos migratorios? Pues depende un poco de lo que se alimenten. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de las orcas que se alimentan de atún, pues muchas de ellas, en nuestro caso aquí en Canarias, los pescadores de atún conocen muy bien que casi siempre pueden ver orcas cuando es la época en primavera en la que el atún va migrando hacia el norte. Son animales que siguen la migración de sus presas, en este caso de los atunes y de todo el pescado que va asociado con ellas. En el caso de Gibraltar, algunos de estos animales llegan hasta esa zona, pero también hay grupos que vienen de otra parte, de la parte del Atlántico Norte, y confluyen todos en Gibraltar, porque saben que ahí el atún todos los años pasa para entrar en el Mediterráneo de Sobar. Hay otros grupos en Estados Unidos, en la costa oeste de Estados Unidos, hay grupos que se alimentan de leones marinos y son tremendamente móviles, porque evidentemente un grupito de orcas puede acabar con una pequeña colonia de leones marinos rápidamente y tiene que desplazarse para poder encontrar otros lugares donde alimentarse. Entonces depende un poco del tipo de presa, y las orcas son muy variables en cuanto a los tipos de cosas que comen, pero están especializadas cada grupo en una presa determinada. Pues depende en qué estén especializadas, así son sus migraciones, acompañando esas presas. Doctor, qué importantes son los parques zoológicos modernos, como es el caso del Loro Parque, en la protección de las especies, ¿no? Sí, sobre todo porque tenemos la oportunidad de llevar a cabo investigaciones que luego permiten conocer mejor y ayudar a conservar estos animales en la naturaleza. Por ejemplo, en el caso de las orcas, precisamente esta semana tenemos unos investigadores de la Universidad de Duke de Estados Unidos que están midiendo el metabolismo de las orcas con un desarrollo o un equipamiento muy parecido al que todo el mundo ha visto cuando llega un nuevo jugador de fútbol a un equipo, que lo ponen a correr en una cinta y le ponen una máscara en la nariz y en la boca para comprobar cómo va consumiendo el oxígeno y su estado de forma en función de cómo consume su oxígeno. Pues lo mismo se hace con las orcas. Las hemos entrenado para nadar conteniendo la respiración, y cuando vuelven a salir a la superficie respirar dentro de un aparatito que es el que mide esa concentración de CO2, y así los investigadores pueden saber qué cantidad de energía necesita una orca para poder nadar, para poder cazar una presa, y eso es fundamental para poder saber la cantidad de presas que pueden luego compensar ese gasto energético, porque desde el momento en el que cualquier animal obtiene menos energía de cazar de la que gasta en el propio proceso de cazar, pues automáticamente deja de reproducirse y empieza un declive que puede acabar en la extinción de un grupo de animales, ¿no? ¿Son molestas estas investigaciones para los mamíferos? No, absolutamente no, porque la primera condición que ponemos a cualquier investigador que quiera venir a hacer un trabajo científico con nuestros animales es que se mantenga el bienestar animal, que los animales no tengan ningún tipo de molestia ni de sufrimiento asociado con estos experimentos. De hecho, por ejemplo, en el caso de las orcas o de los delfines, están entrenados de manera que los animales participan voluntariamente en cualquiera de estos experimentos, y siempre se trata de cosas que no intervienen ningún tipo de dolor o de situación no confortable para los animales. ¿Y cómo ayudan estos estudios a los animales en la naturaleza?
Pues fundamentalmente dándonos información sobre cosas que nunca se podrían comprender solamente utilizando animales en la naturaleza. Por ejemplo, este experimento que estaba describiendo de las orcas, es imposible que una orca en la naturaleza sea entrenada para ir a respirar en un pequeño tubo donde se puede medir el CO2 o poder obtener una muestra de sangre o una muestra de piel o una muestra de orina. Toda esa accesibilidad y sobre todo la posibilidad de trabajar con animales en situación controlada, donde podemos controlar su dieta, sabemos lo que comen, sabemos el ejercicio que hacen, todo eso nos permite obtener información que sería imposible obtener en la naturaleza. Doctor, agradecido, gracias a ese gran equipo humano de investigadores por el trabajo que están haciendo, que repercute a nivel mundial, ¿eh? Sí, absolutamente. Además, es una de las partes importantes de la investigación. Siempre debe ser la divulgación y la transferencia de ese conocimiento hacia la sociedad, y eso es lo que hacemos también con eventos como este, como el simposium anual de la EAM que vamos a tener en unas semanas en Tenerife, y que va a servir para divulgar y también para intercambiar con otros científicos internacionales la importancia de los trabajos que se hacen con estos animales. Doctor Javier Almunia, director de la Fundación Loro Parque, muchas gracias, un buen día. Gracias a ti, Miguel Ángel, buen día. Capital Radio.